comunicación con la población. Básicamente el término epilepsia es un término de origen griego que significa atacar de sorpresa. Epilexis básicamente es atacar de sorpresa. La persona está tranquila y de un momento a otro empiezan las convulsiones sin que nadie lo espere. ¿A qué se debe esa reacción, doctor? Básicamente a una hiperactividad eléctrica en el cerebro, generada pues por un grupo de neuronas que no están trabajando bien, entre ellas hacen una especie de circuito y se genera, o sea, contagian al resto de las neuronas de una manera inmediata y la persona empieza con los ataques. ¿Y eso hace que pierda el conocimiento? Por supuesto, porque básicamente interrumpe la función del cerebro. La interrumpe y como son ondas eléctricas altas y bajas que se alternan, entonces hay contracciones y relajaciones musculares, que es lo que genera el típico cuadro de la convulsión, ¿no? ¿Qué tiempo duran esas convulsiones? Promedio, porque hay promedios pues, y hay casos que se salen del promedio, ¿no? El promedio son de 5 a 10 minutos. ¿Qué hacer con un paciente de este tipo? O sea, ahí en el momento. Sí, el asunto es que pensamos que hay que abrirle las manos, que hay que abrirle la boca. Todas esas cosas le pueden generar más daño al paciente porque los músculos están contraídos. Lo que debemos hacer es evitar que el paciente se golpee, ponerlo en una superficie cómoda, un mueble, la cama, o si está en el piso, pues ponerle una almohada debajo de la cabeza. Básicamente evitar que se golpee, porque la crisis va a ser pasajera. En el tiempo que va a durar esa crisis, el paciente no debe ser sometido a fuerzas mayores porque se puede lastimar. He tenido pacientes que por abrirles la boca han perdido dientes, se han fracturado un dedo, por abrirle la mano. Y mucha gente por la calle dice, no, hay que abrirle la mano y estirarle el dedo del corazón. Eso es por gusto, porque eso no va a quitar la crisis. El paciente va a terminar su crisis en el momento en que ella solita decida parar. Doctor, en ese momento el paciente no entiende nada, no le escucha nada. No hay conocimiento, se altera toda la función neurológica y básicamente tampoco es que se esté afectando alguna función vital, porque mucha gente lo que piensa en ese momento es que hay un paro cardíaco, un paro respiratorio, un derrame. No. Lo único que está pasando en ese momento es una alteración de la conciencia y una contracción muscular. El resto de funciones del organismo se mantienen. No afecta, no hay afectación a otro nivel. Y déjame darte un ejemplo de un amigo que hace poco tuvo una crisis. No voy a nombrar la institución tampoco, pero ni el nombre de mi amigo, pero básicamente lo llevan a una institución prestigiosa de nuestra ciudad, convulsionando, y lo primero que hacen es colocarle un tubo, lo remiten a Quito, en terapia intensiva, y allá en terapia intensiva dicen, ¿y quién hizo esto? Básicamente son convulsiones. En las convulsiones hay que dejarlas que ellas pasen y no hay que exagerar medidas, porque hasta ahora, eso fue ya hace como 2 meses, y hasta ahora mi amigo anda con una lesión de la garganta por el tubo que le pusieron. Simplemente hay que esperar. Hay que esperar, hay que medicar, si ya está en una institución, colocarle algo de oxígeno con una mascarilla. Pero si uno se asusta y piensa que el paciente está en una gravedad extrema de alguna situación de vida o muerte, va a tomar medidas que agreden más al paciente de lo que le está agrediendo la enfermedad. ¿Las continuas, estas crisis, no afectan al cerebro? Sí, el tema es polémico. El tema es polémico, pero deja darte mi punto de vista, porque dentro de los mismos especialistas a veces tenemos un punto de vista diferente que otro. Si el fenómeno es eléctrico, ¿de qué estamos hablando? Hagámonos la idea de un foco. Tú lo enciendes, lo apagas, lo enciendes, lo apagas. Lo puedes encender y apagar miles de veces y el foco sigue estando ahí. Lo que pasa con las neuronas es lo mismo. Las neuronas interrumpen su actividad eléctrica y cuando cesa la crisis, la persona vuelve a ser completamente la misma persona que era antes. ¿Qué está sucediendo? Básicamente una alteración de su actividad eléctrica. Eso quiere decir que bajo mi criterio y bajo el criterio de lo que está sucediendo en la neurona, no hay un daño neuronal. Básicamente el daño neuronal lo podemos ver en un derrame, en una trombosis, en un tumor, en un coágulo, cosas que destruyen las neuronas y vemos el resultado después en el paciente, en una parálisis, en una alteración del habla, en una alteración de conciencia, que en la epilepsia no se ve. Básicamente, cuando hay muerte de neuronas, hay lesión física en la persona. En la epilepsia no la hay. Pasado la crisis, doctor, él vuelve a recordar todo, es una persona normal. Completamente normal. ¿Y qué pasa ahí con los estudios de esta persona? Es un tema discutido, pero si estoy aquí es para dar mi criterio, ¿no?
Mucha gente gasta increíbles sumas de dinero en electroencefalograma, en tomografías, en resonancias. Y si hablamos pues de la cantidad de personas que tienen epilepsia, que en una población normalmente es del 8 por 1000, para hablar de una población de 150.000 habitantes, estamos hablando de 1.200 personas, multiplicado por los $80 que te cuesta un electroencefalograma, los 120 que te cuesta una tomografía, los 250 que te cuesta una resonancia. Multiplicado ese dinero, estamos hablando de miles de dólares que se gastan prácticamente por gusto, porque esta enfermedad no se va a ver en ningún estudio. En el momento que pasa la crisis, pasa todo y no hay nada. Y el diagnóstico ya está, porque los médicos hacemos diagnóstico. Si el paciente convulsiona ocasionalmente, ¿de qué estamos hablando? De una epilepsia. Ningún estudio te va a decir más de lo que nosotros con nuestros ojos ya estamos viendo. No sé si me hago entender la idea. Sí, sí. O sea, yo personalmente no indico ningún estudio en una epilepsia clásica. Si encuentro algún signo físico en el paciente que me determine que hay alguna lesión que tengo que estudiarla, entonces empiezo a hacer estudios. ¿Por qué? Porque la epilepsia, en el 90%, ningún estudio va a dar absolutamente nada. Pero hay un 10% de pacientes que sí tienen alguna alteración que hay que buscarla. Hablamos pues de la epilepsia secundaria a una meningitis, secundaria a un tumor, secundaria a un trauma, a la misma trombosis, derrame, ¿no? Todas esas cosas pueden lesionar neuronas y dejar como secuela una epilepsia, pero está en el orden del 5% de los cuadros clínicos. Doctor, sin embargo, usted me planteó una alternativa. Dice que se opera. Sí, así. Exacto. Hay la posibilidad de encontrando el foco epiléptico, porque esto se origina en un punto exacto del cerebro. Cuando tú encuentras a través de un estudio ya especial, a través de contraste, un contraste que, bueno, todavía en nuestro medio no lo tenemos, pero es un contraste básicamente que tiene una glucosa marcada. El cerebro utiliza oxígeno y glucosa. Entonces, parte de esa glucosa que inyectamos en la vena va a pasar por las neuronas y se van a utilizar. Como está marcada, al hacer un estudio, en media hora después que le inyectaste el medicamento, haces un estudio de resonancia especial y básicamente el grupito de neuronas alteradas se va a marcar como un puntito, determinando pues el estudio si es rojo, azul, o dependiendo del estudio que sea, o gris. Básicamente te va a determinar el punto exacto donde están las neuronas que están causando el problema, a través de estereotaxia, que básicamente es colocar un trocar directo en el punto donde está el problema. Le causas una lesión térmica, básicamente la temperatura alrededor de 40-50 grados en la punta del electrodo, matas esas neuronas que están allí, retiras el electrodo y se acabó la enfermedad. Doctor, ¿ha practicado usted este tipo de cirugía? Claro, a través de estereotaxia, pero son equipos que no tenemos aquí en la ciudad, son equipos especiales. En Quito, Guayaquil, ¿se ha hecho equipo, no? Sí, pero estamos hablando de que a través del Estado, en el Eugenio Espejo, y en instituciones privadas como... Es una operación muy costosa, ¿no? Por los equipos. Costosos. Los equipos son muy costosos, exacto. Y en Bogotá sí tuve la oportunidad de hacer esta cirugía en varios pacientes, porque hay mucho más tecnología. Con resultados óptimos. Perfecto. O sea, la persona normalmente, si convulsionaba 10 veces al día, básicamente deja de convulsionar y con medicamentos, básicamente una dosis muy baja de medicamentos, ya no convulsiona más. Es decir, se cura la enfermedad. Ya, eso prácticamente con lo que tiene que ver con la cura, diríamos, para esa es la cura. Porque lo otro pues es el tratamiento. No importa del grado que tengan, porque hay unos que tienen que son más fuertes todavía, no importa. No, hay sus criterios. Básicamente la cirugía es para los pacientes que ya tienen muchas convulsiones, que están en el orden de 10 o más en el día. Personas que tienen pocas convulsiones, una en la semana o una cada mes, básicamente se trata con medicamentos, porque la cirugía no está indicada en estos pacientes.